Aquí dice 3, 0, 2, 1, ya. Para el Centro Colombo Americano, es un gusto tener hoy en nuestro espacio cultural a Maritza Arango, curadora, gestora cultural, museógrafa y museóloga, directora de la agencia cultural Inspire Studio, quien nos hablará sobre curaduría, museografía y diseño de exposiciones interactivas. Nos acompaña también Rosabel Martínez, quien hace parte del equipo cultural y hablará con Maritza. Muchas gracias. Gracias, Elena. Hola, buenas tardes. Y hoy aquí otro encuentro por el Facebook Live del Colombo. El área cultural del Colombo está gustoso de recibir esta tarde a Maritza Arango. Maritza, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro espacio. Hola Rosabel, hola Elena, muchas gracias por invitarme, qué chévere estar acá conversando con ustedes. Bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, me apasiona, de curaduría, de museografía, de curadores, de arte, de exposiciones. Bueno, hagámosle pues. ¿Qué diferencia hay entonces entre curaduría, museografía, museología? Bueno, hay una diferencia bastante extensa, digamos que esta es mi lucha diaria siempre cuando me preguntan, ¿y tú qué haces? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué estudiaste? ¿No? Entonces estar explicando un poco cuál es esta diferencia de las labores entre diseñar, concebir o estudiar exposiciones. Entonces hice un podcast para explicar esto, entonces voy a tal vez dejarles el link porque voy a explicarlo de una manera muy rápida, pero quiero también que sepan que tengo un podcast en donde describo totalmente esta diferencia de estas distintas disciplinas para quien quiera conocer un poco más al respecto. Pero básicamente la museografía y la museología son prácticas de museos, como su nombre lo dice, pero no exclusivamente de museos, son prácticas que diseñan exposiciones y conciben exposiciones. Desde la museología se concibe mucho más también la parte teórica de gestión de una exposición, de investigación, de quién lo hace, cómo lo hace, qué debe ir, digamos, es quien lleva la batuta, el museólogo, museóloga, quien lleva la batuta del contenido que tiene una exposición. El museógrafo, museógrafa es la persona que diseña esto en el espacio físico, ¿no? Que requiere conocimientos de arquitectura, de diseño gráfico, de teorías del color, estudio del espacio en general, digamos un poco de interiorismo también, de paisajismo, para poder aplicar estos conocimientos que salieron o estas temáticas que salieron desde la museología para llevar a la museografía. Ahora, aparte está la curaduría, ¿verdad? Entonces siempre se piensa y digamos que lo que se dice un poco es esta visión del curador como un personaje intocable que dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, y ya, esa es como toda la labor del curador y en realidad pues no hay nada más alejado de la real práctica curatorial que el decir esto sí, esto no, y en realidad el curador o la curadora es o somos personas que estudiamos temáticas que nos interesan y escogemos piezas no solamente de arte, sino pueden ser piezas históricas, piezas arqueológicas, etcétera, o creamos piezas culturales para poder desarrollar este tema. Entonces va muy de la mano con el trabajo que se hace desde museología y museografía, pero sí hay una idea de la escogencia, pero digamos que no tan teatralizada y tan simplista como se suele concebir. Marisa, entonces, yo no puedo ser todera, o sea, yo no puedo ser a la vez curadora, museógrafa, museóloga, ¿no? Sí, sí puedes. Personas, o puedo lograr ser No esas es el escenario ideal. No te entendí, perdón, la última parte. No, o sea, son 3 personas o yo puedo ser esas 3 personas en una sola. O sea, puedo ser el rol, puedo ser esos 3 roles, lo puedo lograr o necesariamente tienen que ser 3 personas por separado que tengan esa experticia.
El escenario ideal es que fuéramos personas diferentes las que realizáramos estas acciones para podernos enfocar en un solo tipo de trabajo. Desafortunadamente, y para nuestra realidad latinoamericana, porque pues hay que aterrizarlo a nuestra realidad laboral, los presupuestos de los espacios culturales usualmente son muy chiquitos, entonces pues muchas personas como yo tenemos que estudiar un montón para poder hacerlas todas. Entonces, sí, en parte podemos ser toderos, pero creo que es importante señalar que no porque yo un día decidí ser curador y decir esto sí, esto no, eso me hace curador, ¿no? Como que hay un estudio detrás que es importante tener, porque también se ve mucho que en muchas instituciones se escoge como de manera un poco a dedo, que alguien sea curador o diseñador de exposiciones porque sí, y creo que en esa parte sí es muy importante y yo estoy muy en contra de eso, pero desafortunadamente, para responder tu pregunta, nuestra realidad latinoamericana nos obliga a muchos a hacer un poco de todo, y no solamente el que diseña y el que estudia, sino el que monta y pone la luz y pone la puntilla y todo lo demás, ¿no? Es la realidad de nuestro contexto. Sí, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta que te quiero hacer, o sea, teniendo en cuenta el contexto del arte local, o sea, del arte aquí en Bucaramanga. Este, ¿cómo abordamos esa dinámica de un curador cuando no existen las condiciones ideales para eso, para hacer curaduría? Entiendo que yo hablo desde una posición de privilegio de haberme podido ir a Francia a estudiar, pero sé que no es la posición de todo el mundo. Afortunadamente existen muchas formaciones cortas que nos permiten acercarnos a las prácticas curatoriales. Por ejemplo, yo soy docente en un instituto online que ya funcionaba online hace 5 años, no es, digamos, ahora por causa de la pandemia, que se fue a lo virtual, sino viene funcionando hace 5 años en América Latina, que se llama el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración. Y así como el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, hay muchas escuelas o talleres, por ejemplo, como los que yo hago con Inspire Studio, o muchas otras personas y colegas mías, que estamos desarrollando pequeños cursos, pequeños talleres, seminarios para ayudar a, pues, entender un poco las prácticas curatoriales y de diseño de exposiciones mucho más desde la academia y desde las prácticas reales, poniéndolo entre comillas, a de pronto los lugares que no hay universidades que están haciendo esas formaciones. Pero entonces sí es muy importante para mí, soy una gran defensora de la academia y de estudiar y de también de la autodisciplina, ¿no? Como buscar los medios, hay muchos libros que se han escrito, hay muchas cosas que se han hecho para no caer en esta idea de que la curaduría es una práctica de selección con varita mágica, o que vengo acá un poco a la conversación que tuvimos en el pasado live que fue con Juan Diego, que los artistas sean curadores, ¿no? Como que pienso que es importante estudiarlo. Quiero comentarte que Sandra Cuesta del libro Total dice lo que tú estás diciendo. La curaduría es una profesión que exige mucha preparación, motivación y creatividad, aún más en nuestros contextos. Y eso dice Sandra. Yadira Polo comenta, la curaduría es otra forma de creación. Entonces, quisiera que hablara sobre esas dos apreciaciones de ellas. Sí, con respecto a lo que dice Sandra, ¿verdad? Creo que los curadores o curadoras no podemos ser curadores de todo. Es muy importante, un poco como los historiadores y las historiadoras, ¿no? Es como hay un tema que nos interesa y un tipo de trabajo que nos interesa. Digamos, a mí particularmente el tipo de diseño, a mí me gusta hablar de diseño de exposiciones más que de curaduría o museografía, porque entiendo el diseño de exposiciones como una práctica más amplia que concibe también lo pedagógico y lo interactivo, que es precisamente mi línea de estudio. Pero hay personas que están interesadas, por ejemplo, en la curaduría para, no sé, el sector comercial de galerías, o
o para museos X o Y museo. Entonces creo que es importante, sí, entender que es una gran línea de estudio que debe irse por esa línea de interés de cada uno de los profesionales. Y con respecto a lo que dice Yadira, yo les traje como varios libros que a mí me gustan muchísimo y que quería dejar como consejo para las personas que les gusta este tema. Este es un poco la Biblia de la curaduría, que se llama History of Curating, que es, en español se traduce como la historia del comisariado. Y ahí habla mucho de esta idea de la curaduría como una práctica creativa. Yo sí estoy muy de acuerdo con eso porque, como les decía, yo lo concibo como un diseño de exposiciones, por lo tanto a mí me gusta mucho meterle intervención a las obras, más allá de simplemente colgarlas en una pared o ponerlas en un pedestal. Entonces, por ese lado, sí es una de las líneas de estudio que se desarrolla después de los años 60, se empieza a hablar de curaduría creativa o curaduría artística y es una de las líneas de estudio histórico que hay dentro de la curaduría, que a mí me parece muy interesante. Dijiste que hacer curaduría no es escoger. Entonces, ¿qué hace un curador? En realidad, ¿qué hace un curador? ¿Puedo compartirles la pantalla? ¿Sí? Claro. Yo tengo, para una de las clases que dicto, voy a compartirles esto para el último taller que dicté de curaduría y museografía. Entonces hice una gráfica que les quería mostrar, que creo que puede resumir muy bien esa pregunta, porque la curaduría en realidad sí se escoge, por supuesto que se escoge, pero digamos que eso es casi la última instancia del trabajo, porque antes de llegar a la escogencia, yo tengo que haber hecho toda una investigación detrás. Antes de llegar a decir, por ejemplo, vamos a hablar sobre las fotografías de Rosabel. Yo voy a desarrollar todo un tema de investigación de los retratos, de las mujeres, de la expresión, etcétera, etcétera. Y una vez constituido todo eso, paso a escoger cuáles son esas obras que responden más a ese discurso investigativo que ya he creado previamente. Yo particularmente soy muy, ¿cómo decirlo? Como ñoña académica. Y me gusta mucho basar mis trabajos en, digamos, en motivos históricos. Entonces, pero esto cada uno tiene su fórmula distinta de trabajo. Por eso quería mostrarles esto y es un poco las distintas labores que puede desarrollar un curador. Si ustedes ven, yo lo tengo separado hacia dos lugares. Hay uno que es el curador como la curadora como editora y el otro lado la curadora como escritora. ¿Por qué lo divido de esa manera? Y me gusta pensarlo así. Yo tengo dos opciones de trabajo. A mí me llama Elena y me dice, mira Maritza, yo quiero que tú me propongas una exposición. Entonces me está invitando a ser escritora, ¿verdad? Entonces, para ese ser escritora, yo le digo, listo, Elena, yo te voy a escribir la historia de Caperucita Roja y la historia de Hansel y Gretel. Entonces, mi propuesta viene desde mi práctica de investigación, ¿verdad? Entonces, si Elena me dice, Maritza, en el Colombo tenemos las historias de Caperucita Roja y de Hansel y Gretel, necesitamos que vengas a hacer una curaduría de ellas. Me está invitando a ser editora, me está invitando a trabajar con un contenido que ya está impuesto, con un tema que ya está propuesto. Entonces ahí ven las dos diferencias de formas de trabajo. Y después de trabajar estos temas, ahí sí venimos con la selección. Bueno, vamos entendiendo, ¿no? Súper. ¿Cómo se construyen las relaciones entre el curador y el artista? Muchas formas diferentes, ¿no? Yo creo que eso, como en todas las profesiones, depende de la personalidad de todo el mundo, depende de la personalidad del artista, depende de la personalidad de curador, curadora, cada quien tiene su forma de trabajo. A mí, por ejemplo, no me gusta trabajar con los artistas. A mí me gusta
que me den el trabajo y me dejen hacer mi trabajo. Pero esa es mi forma de trabajar. Y hay artistas que no les gusta eso, hay artistas que les gusta meterse demasiado y hay curadores que les encanta eso. Cada quien tiene su forma de trabajar. Ahora que dices eso, ¿cómo te fue con José Sánchez en la exposición del Colombo? José, a ver, yo he hecho curadurías para varios amigos artistas, entre esos José, y digamos que el trabajo es diferente cuando el artista es amigo, porque ya hay una relación establecida que va más allá de la obra. Entonces hay una relación sentimental de parte mía hacia la obra que no nace a partir de la investigación, sino que ya viene como agregada a la relación con el artista. Con José fue muy lindo el trabajo. José creo que es un artista muy disciplinado y que me copió las ideas que tuvimos para la exposición. Digamos que no es para nada un artista con el cual es difícil trabajar, porque muchas veces nos encontramos con artistas donde el ego choca un montón. Entonces, pero no, para nada fue el caso con José. Creo que con él tuvimos una muy buena empatía de desarrollo de trabajo que nos permitió que él construyera piezas a partir de mi discurso, de la investigación que yo hice sobre sus materiales, porque para ese ejemplo particularmente mi investigación se hizo sobre los materiales que él utilizaba y fue a partir de eso que construimos piezas pensando en ese discurso del material. Ahí va entonces mi otra pregunta. ¿Cuál es el porcentaje entre objetividad y subjetividad? Todo. Puede ser todo totalmente subjetivo. Yo creo, Rosabel, que en las ciencias sociales y en las ciencias humanas nada es objetivo, todo está superpuesto a la subjetividad, porque yo puedo ser una gran estudiosa y una gran académica, pero pues es una labor que se hace también desde el gusto y es importante pensar en que la estética y el gusto son independientes a cada persona, por lo tanto es imposible que sea una fracción o una regla matemática que me vaya a mí decir que porque yo estudié esta época y esta época del arte o esta técnica y esta técnica me va a gustar esto y esto. No, yo creo que es absolutamente subjetivo, absolutamente. Pero una de las cosas que yo desarrollo mucho en mis exposiciones y un tema que me gusta mucho pensar es la capacidad de transmitirle a la gente la idea de que las cosas pueden no gustarles, porque eso es un tema que no se habla mucho, ¿no? Como que siempre se piensa que todo lo que se muestra debe ser alabado, etcétera, debe ser pensado como algo bueno y a mí me gusta mucho construir un diálogo con el público en donde el público sienta la confianza de decirme, eso está horrible, está inmundo y lo odio. Y a mí eso me parece perfecto. Bueno, yo estoy pensando desde lo local, ¿no? O sea, aquí desde lo regional y desde lo que somos nosotros. Tú fuiste a Francia, estudiaste, allá hay un modelo que obviamente nosotros tenemos aquí también copiado, que son las exposiciones individuales y colectivas. ¿Cómo ese modelo que vas y estudias en Francia lo pones en práctica aquí en lo de nosotros, en lo local, en lo regional? No, difícilmente ha sido posible porque tuve la fortuna y al mismo tiempo eso en un principio cuando regresé a Colombia fue una dificultad que me tocó aprender cómo manejarlo y es que tuve la fortuna de trabajar con museos con mucho presupuesto. Entonces, digamos que no es que haya llegado mal acostumbrada porque yo no llegué pensando que yo iba a llegar a tener el presupuesto de los museos con los que yo estaba allá. Museo del Louvre, Museo de Orsay, Centro Pompidou, la Noche Blanca de París, o sea, instituciones y festivales y museos con presupuestos altísimos porque casi todos eran públicos, sino más bien yo creo que la prueba era cómo aplicar eso a ser recursivo y creo que es una de las cosas que me caracteriza y creo que soy muy creativa y recursiva, entonces más bien ha sido cómo coger eso para hacerlo con los recursos que he tenido acá en los proyectos con los que he podido trabajar.
porque pues obvio, tú me dices, sueña en grande, pues claro, eso fue lo que yo aprendí, a soñar con presupuestos gigantes, pero pues también creo que es posible hacerlo sin eso. No, todos pensamos en una curaduría, todos pensamos aquí, yo te hablo desde lo local, ¿no? Desde la región y desde mi perspectiva como artista, pero hemos perdido espacios en la prensa, entonces una curaduría sin medios de difusión, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr poner en contexto y en el sentido de publicar toda esa cantidad de textos que pueden salir con relación a una exposición? No te escuché la última parte, me dijiste para publicar. Local, hemos perdido muchos espacios en la prensa y es importante publicar toda esa cantidad de textos que surgen de una exposición. Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo participa ahí fuerte la curaduría? Mira, yo creo que la curaduría o el diseño de exposiciones, como lo he dicho todo el tiempo, para mí es una práctica académica. Entonces, digamos, voy a aprovechar que tengo compartida la pantalla para mostrarles yo cómo estoy trabajando la parte de la difusión, porque hablemoslo en sentido de difusión, no únicamente de prensa, sino difusión como tal. Creo que sí es muy importante regresar al pensamiento académico para poder producir pensamiento, pero también un pensamiento que se acerque a las personas, es decir, un pensamiento que sea más democrático, que si tú te das cuenta, a mí no me gusta hablar estos temas con lenguajes súper o en las esferas académicas, porque eso nos aleja de las personas. Entonces creo que en lo local para Bucaramanga, pero también para cualquier parte de Colombia o de Latinoamérica en general, creo que es muy importante hacer una labor de difusión desde los artistas, pero también desde las personas que estamos trabajando en el diseño de exposiciones y gestión. Entonces les voy a mostrar, este es mi proyecto que se llama ART, el arte de la cultura, ART como art, como si estuviéramos describiendo arte en inglés, art. Y lo que hacemos con ART, precisamente trabajo en llave con mi amiga Ana Jaimes y las dos hacemos investigación de distintos temas de cultura y de arte para producir lenguajes que sean más cercanos a las personas. Entonces, esto, por ejemplo, es un formato de difusión. Voy a mostrarles acá rápidamente, hay varios canales donde pueden verlo. Yo abrí este que es Spreaker, en donde pueden encontrarlo con cada uno con descripciones y también hacemos una labor que a mi parecer es muy importante que tiene que ver con esto y es darle a la gente ideas o sugerencias, nosotros lo llamamos el ART recomienda, de libros, películas, textos y distintas cosas para seguir alimentando como esa percepción o esos distintos como posibilidades académicas dentro de los temas que tratamos. Entonces, eso por un lado, creo que las redes sociales son una forma de autogestión y de divulgación muy importante. Entonces sí, tenemos el podcast, estamos en todas las plataformas, Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, pero también estamos en redes sociales y creo que cualquier persona puede empezar un proyecto sin ninguna excusa a contar una historia de las artes desde las redes sociales, ¿no? Creo que es muy fácil y es simplemente encontrar una estética, porque también esto es un proceso curatorial de qué digo y cómo lo muestro, encontrar una estética que represente este lenguaje y esa historia que queremos contar, ¿no? Entonces digamos que nosotras cuidamos mucho esa selección de esta imagen que buscamos con ART y hablar de museos y de este contexto artístico y cultural. Entonces la invitación creo que sería para todo el mundo la misma, si les gusta escribir, si les gustan los videos, si les gusta hablar, o sea, hay muchos formatos. Marisa, quiero compartirte algo que dice Rubén Barrios. Es importante delimitar una temática para generar una mediación eficaz entre las producciones y el espectador. En esa medida, para mí, el curador es un investigador de las prácticas artísticas que desarrollan los artistas y ahí, desde la configuración y distribución de una exhibición, puede generar una narrativa
que entre en una negociación de democracia y practicidad para quien se acerca a una exposición. ¿Qué puedes decir sobre eso? No, pues primero recomendarles el trabajo de Rubén, que fue estudiante mío hace unos años, un barranquillero talentosísimo. Entonces, gracias a Rubén por escucharnos y creo que su discurso también está muy cercano a lo que yo hablo de la construcción de una democracia o de una democratización de la cultura a través de los procesos pedagógicos y de los procesos interactivos, y de ahí el nombre que les propuse para la charla. De la importancia para mí es que creo que no es hablar de curaduría, cómo se hace y quién lo hace y la técnica, sino cómo nos acercamos al público, porque ok, ya definimos todo el estudio que hay detrás y toda la parte académica, pero es eso, cómo nos acercamos al público, porque a fin de cuentas, sin el público no hay nada. Y creo que va un poquito de la mano de esto de este discurso que yo manejo siempre, tanto en los proyectos de Inspire Studio como en los podcasts de ART y en mi trabajo en general, y es acercar el arte al público. El arte, la historia, etcétera, puede ser cualquier elemento que estemos exponiendo. O sea que estamos como en el mismo conectados, porque Gloria Oviedo también dice que la curaduría nace de la investigación y es un acto de creación total. También comparte la necesidad de poder hacer una curaduría con independencia. Eso es muy difícil. No sé realmente a qué se referirá con independencia, si se referirá a independiente de los artistas o como curador independiente. No sé a qué se refiere exactamente. Podría tener exactamente como de las dos, ¿no? Sí, creo yo también. Tal vez porque son prácticas distintas. Yo, por ejemplo, soy diseñadora de exposiciones independiente, o sea, trabajo para distintos lugares o gestiono mis propias exposiciones. O la diferencia es alguien que trabaje para una institución y sea el curador, curadora, diseñador de exposiciones de esa institución como tal. Entonces, no sé si de pronto lo esté hablando por ese lado, o la capacidad, también la independencia, de pronto como una autonomía del discurso. Creo que también eso puede ser importante mencionar en cuanto a independencia. Entonces, según eso, Perdón, para concretar, pregunto algo que dice Sandra Cuesta. ¿En qué medida puede el curador intervenir en el significado de la obra que exhibe? Toda. Más que el curador, yo creo que el museógrafo. Yo creo que el museógrafo, ¿por qué? Porque el museógrafo es quien te va a poner el color en el espacio, quien te va a hacer ver la obra de una manera u otra en sentido físico, ¿no? Espacial. ¿Cómo me acerco yo al espacio? Si tengo que pasar por debajo de una cueva, si llego a un espacio blanco iluminado, si es un espacio oscuro, sí, eso, todo eso va a interferir en la lectura de la obra, por lo tanto, sí la va a cambiar por completo, porque vuelvo al ejemplo de una fotografía de Rosabel, un retrato de una mujer. Si yo cojo ese retrato y lo pongo en una sala oscura, en donde lo pongo en el piso con una luz que lo apunta y esa es la exposición, o si lo pongo en un lugar súper iluminado con otras pinturas, con otras mujeres, con flores, va a tomar una lectura diferente. La persona que viene a verlo va a tener una experiencia con la obra completamente distinta. Entonces, no es solamente la labor que tiene Rosabel al tomar su foto y decirme a mí esta foto significa esto y esto y esto, sino en cómo estoy exponiendo yo su trabajo para, al fin de cuentas, darle una experiencia al visitante. Entonces creo que todo, tiene todo que ver. Bueno, Marixa, tú estudiaste Bellas Artes, eres artista. ¿En qué momento haces el tránsito a toda esta gestión y todo este apoyo que se da al artista? O sea, ¿cómo estar al otro lado? Es que yo creo que yo nunca fui artista. A ver, yo nací dentro de un taller de arte.
nací y crecí dentro de un taller de arte y para mí no existía nada más en el mundo, digamos que era como la única opción. No quiero echar pestes en contra de Bucaramanga, pero Bucaramanga en ese momento no tenía a nadie, o yo no conocía a nadie cuando iba a terminar el colegio que me dijera que existían otras carreras distintas dentro de la cultura, solamente ser artista. Entonces era o estudiabas arte o estudiabas administración de empresas, más o menos, ¿no? Entonces, pues yo entré a estudiar artes en la UIS y no terminé la carrera. Entrando a la UIS descubrí, gracias a mi profesora de historia del arte, un mundo que yo no sabía que existía, que era la teoría. Y gracias a muchos profes y a muchas lecturas también y al hecho de que siempre he sido muy curiosa y me ha gustado mucho leer, empecé a ver que existían otras carreras y dije, no, pero un momentico, voy a congelar esto y me voy a ir y voy a ver qué está pasando en otras partes. Ahí me fui para Europa, descubrí un montón de carreras y de cosas que yo no conocía y regresé a Colombia. Supuestamente yo me iba 6 meses, terminé quedándome 6 años. Regresé a Colombia y dije, yo no me puedo quedar acá, yo no puedo terminar la carrera en la UIS. Logré que me convalidaran y me fui a estudiar mi carrera que se llama, es como una traducción bastante compleja, son unos títulos bien raros que tienen los franceses. Es una carrera muy multidisciplinar que es como gestión, organización, investigación y producción de arte y cultura, donde hice un énfasis en diseño de espacios museográficos y donde hice la maestría en el mismo nombre de la carrera, pero con un énfasis en desarrollo pedagógico para la cultura y una tesis de investigación en cómo las artes y las exposiciones pueden ser un medio de pedagogía democrático. Entonces así fue el salto un poco dándome contra el mundo. Bueno, Marisa, mucha gente quiere saber muchas cosas. Daniel Navas con una pregunta. ¿Qué consideras que se debe modificar en la forma como se expone en Bucaramanga? Creo que podríamos apostarle mucho más al desarrollo pedagógico. Me parece importante eso. Apostarle muchísimo más al público y a la creación de nuevos públicos, porque todos sabemos que en todas partes pasa lo mismo. Yo no voy a decir que en París no pasa, en París eso pasa también y aquí en Bogotá eso pasa también, pero sobre todo en las ciudades pequeñas pasa que vamos a una exposición y nos damos besos con todo el que está en la exposición porque uno se conoce con Raimundo y todo el mundo. Y al que uno no le dio beso, igual uno lo conoce. Entonces ahí hay un indicador importante de qué hay que cambiar y es que qué importante sería poder ir a una exposición y no conocer la gente o qué importante sería ver caras nuevas y no únicamente en los espacios, por ejemplo, creo que lo que hacen con los colegios que llevan al Colombo es muy importante, pero entonces, o a las exposiciones de otros espacios, pero qué tan importante sería que esos niños vinieran solos un día a la inauguración o con los papás. Yo creo que le hace falta un poquito más no digo que no suceda, pero un poquito más de fuerza en creación de públicos. Rafael Saavedra dice, en la idea de democratizar he visto que el arte no llega al campesino, sino que es únicamente de carácter urbano, excepto tal vez los museos arqueológicos. ¿Cómo aproximar el arte a esta importante población? Sí, los museos arqueológicos no son arte, son arqueología y creo que es muy difícil llegar al espacio rural, incluso en los países más civilizados existe la centralización de la cultura. Hay un proyecto que queremos desarrollar ahora desde ART
para el plan de fortalecimiento de museos de Colombia. Esperemos que podamos realizarlo, que es una investigación un poco de cómo se ha centralizado o descentralizado el trabajo de los museos a nivel nacional. Pero básicamente creo que hay que tener cuidado con algo en pensar en cuando le llevamos el arte o le llevamos la cultura a lo rural o a los sectores más vulnerables, y es a no caer en un discurso colonial, ¿no? De yo vengo acá a imponer esta forma de hacer arte porque ellos ya tienen su propia forma de producir su cultura. Entonces, más bien, cómo apoyar a que eso se visibilice, porque creo que también en lo rural, lo indígena y hasta en los sectores también urbanos, pero más problemáticos, ya hay una forma propia de crear cultura. Más bien es de pronto cómo poderlo integrar con la producción más, o sea, digamos, más elitista de la urbe. Creo que iría por ahí un poco el problema y cómo lo veo. Gracias. Marixa, entonces entremos en el tema de la charla. Te propones que es tan importante hablar de exposiciones interactivas y a qué le llamas democráticas. Bueno, digamos que hemos hecho ya bastantes brochazos a responder estas dos cosas: democrático en un sentido de que sea un lenguaje hecho para todo el mundo, en un sentido accesible, tanto físicamente como teóricamente. Y físicamente me refiero a crear exposiciones pensadas también en personas con movilidad reducida, con distintas capacidades y discapacidades, sea esta cual sea, tanto en el lenguaje como, o sea, en el lenguaje que se utilice, como digo, la adaptación de los espacios físicos. Entonces, creo que al pensar exposiciones más democráticas, necesariamente son exposiciones más interactivas. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Einstein, que la uso siempre como mi gran eslogan, que es, a ver si la tengo por aquí en una de estas. Creo que no. Creo que no la voy a tener por acá. Bueno, pero entonces les dejo esta imagen y ahora les cuento un poco esta experiencia para tomarla como ejemplo. Einstein hablaba un poco de que lo que no es interactivo, lo que no es práctico, se vuelve solamente información. Es decir, con lo que yo no puedo interactuar, lo que yo no puedo hacer parte de mí, entra por un oído y sale por el otro. Entonces creo que hay que apostarle, para democratizar las exposiciones, a ser más interactivos, a que la gente tenga con qué jugar, con qué tocar, cómo opinar, hacer de los espacios de exposición espacios para pensar, para dialogar, para hacer preguntas, y no únicamente para ir a absorber información, ¿no? Como decía, como desde un punto muy colonialista, de yo tengo la real información y te la doy, y tú la absorbes y punto, no preguntas, no cuestionas, no nada, sino crear espacios en donde exista un diálogo, en donde haya un ping-pong, 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 porque de lo contrario, pues creo que no estamos haciendo nada en dar información como si fuéramos poseedores de la realidad o de la verdad total. Esta foto que les tengo acá es un trabajo muy lindo que hice con el Museo del Caribe en Barranquilla, que fue un proyecto que se llamó el Museo Interactivo, perdón, este es otro, el CIMU, el Museo del Caribe Más Incluyente. Y fue un proyecto que empezó con una investigación que hicimos con dos fundaciones, una de personas sordas y una de personas ciegas, en donde ellos nos dieron, o sea, hicimos un recorrido juntos al museo y después nos dieron todas sus percepciones reales del museo: qué funciona, qué no funciona, qué está bien hecho, qué no está bien hecho. Y así pudimos realizar como una adaptación de los contenidos del museo pensados en la propuesta que ellos mismos nos estaban diciendo. Sí, Elenita. Según eso,
Dice Julián Correa, ¿qué herramientas digitales se pueden usar para dar a conocer las propuestas museográficas de forma online? A propuestas museográficas de cada uno, eso sí, la plataforma de cada uno. Si yo utilizo, como les digo, mis redes sociales, a mí me parece que redes sociales es clave, pero también tener su página web o su blog. Si son las propuestas museográficas de otros museos, hay algo magnífico que yo siempre recomiendo a todo el mundo, que es Google Arts and Culture, y que lo descarguen en el celular porque es una aplicación que nos permite recorrer museos alrededor del mundo y conocer otro tipo de propuestas museográficas. Entonces, a partir de eso y sobre todo a partir de la pandemia, muchos museos alrededor del mundo se están preocupando por sacar sus proyectos a distintas plataformas y creo que de ahí podríamos empezar a buscar para encontrar qué otras plataformas distintas a redes sociales o a una clásica página web o un clásico blog pueden servirnos para mostrar nuestro trabajo. Marisa, ¿y de dónde nace esta idea de la democratización y de qué manera la trabajas? O sea, ¿cómo es tu propuesta? Vuelvo a este ejemplo, Rosabel. Si a mí me dice el Museo del Caribe, Maritza, haz un análisis del museo y dime qué no funciona para la población con discapacidad. Y entonces yo me invento que un sordo necesita esto y yo me invento que un ciego necesita esto y yo me invento que una persona en silla de ruedas necesita esto, porque usualmente es lo que hacemos desde nuestros espacios laborales, ¿verdad? Intentamos ponernos en los zapatos del otro. ¿Cuál es mi propuesta y cuál es mi proceder? Hacer a la gente parte de, es decir, construir los discursos junto con nuestros públicos. Entonces vuelvo siempre a la idea de los públicos, incluir al público dentro del diseño, dentro de la investigación, dentro del concepto como tal, preguntarle a la gente qué quiere, qué necesita, cómo lo ve, cómo lo concibe, para hacer diseños de exposiciones más democráticos, más horizontales y menos verticales. Creo que podría ser mejor esa expresión más que democrático, porque pensar en que ya es democrático es tirar bastante alto. Creo que estamos en un proceso de construcción de democratización de lenguajes, es más construir lenguajes horizontales. Elena, ¿hay más preguntas? No, yo quiero hacerle una pregunta ya como un poquito diferente. ¿Cómo fue su experiencia en Ghana cuando fue ese viaje? ¿Cómo fue encontrarse con ese mundo tan diferente? Ghana creo que es de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. Por muchas razones, y creo que lo más importante que me sucedió fue conocer a la embajadora Claudia Turbay, que es una persona maravillosa, que me permitió conocer la cultura ganesa a profundidad y me permitió también explorar y jugar un montón con todo lo que teníamos allá, ¿no? Entonces con el museo, en realidad yo fui invitada para hacer unos cursos al Museo Nacional de Ghana, pero todo esto se convirtió en terminar conociendo a gente de comunidades, en hacer proyectos en comunidades. Por acá tengo algunas fotos, mira, en las redes de Inspire Studio. Ahorita les hablo de este proyecto que me parece espectacular, que inauguramos en Barranquilla en diciembre, pero por acá está nuestra foto de fondo de pantalla de perfil acá de Inspire Studio. Está uno de los talleres que hicimos en comunidad con Ghana. Entonces, creo que esta experiencia me enseñó un montón porque yo acababa de llegar hacía muy poco tiempo de Francia, entonces fue pasar de tener todo toda esta posibilidad de recursos para desarrollar un proyecto, a llegar allá, a entender que tenía que hablar bajo el mismo lenguaje de ellos y bajo las mismas posibilidades. Entonces, cómo crear desde
desde la, redundantemente voy a decirlo, desde ser creativa y desde ser recursiva y cómo acercarse a la gente. Para mí fue una gran lección de empatía, una gran lección de recursividad y una gran lección además de cómo culturalmente estamos súper conectados con África. Súper recomiendo el libro de Diana Uribe de África, nuestra tercera raíz, porque para mí entender que nosotros venimos de ahí fue una cosa increíble. O sea, que de verdad estar en África cambia la vida de todas las personas que pueden estar ahí. Pero en general para el trabajo fue muy interesante, como una lección de recursividad y también de mucha humildad a la hora de trabajar con la gente que tenía recursos muy reducidos en estos museos. Y en sí, ¿qué contacto tuviste con ellos? ¿Qué ejercicio hiciste para poder tener esa conexión entre las dos culturas, entre tú conociéndolos a ellos y ellos conociéndote a ti y conociéndonos de alguna forma a nosotros? Lo que pasa es que el Museo Nacional de Ghana cerró porque tenía unos problemas de infraestructura gigantes y no tenían dinero para arreglarlo, porque la gente no iba al museo. Entonces lo que quería la embajadora era llevar a alguien, en ese caso fui yo, para que pudiéramos hablar y crear talleres y ver cómo ayudábamos a las personas del museo a reabrir. Entonces yo hice unos ejercicios, digamos que yo me fui de acá con una agenda súper académica, ¿no? Charlas, tipo panel. Y cuando llegué allá me di cuenta que eso no iba a funcionar, que yo tenía que estar ahí con la gente, que yo tenía que salir del museo, que yo me tenía que bajar del pedestal que ellos mismos me habían preparado, porque cuando llegué entonces estaba puesta la tarima con flores, con agua, con todo divino. Y yo llegué y de repente entendí que estaba en una comunidad de gente que no tenía ni agua ni comida y que a mí me tenían puesto flores y agua y de todo. Y fue como así, o sea, la labor que cumple el museo acá es otra, no es la misma. La labor que cumple el museo acá es estar para la gente y ser un espacio de diálogo para la gente y de construcción social para la gente. El arte no importa. O sea, como que ahí entendí realmente que el arte y las cosas que uno expone son una excusa para hablar de algo, para hablar de transformación social, para hablar de impacto social, para ver cómo hacíamos para que estos niños que aparecen en esa foto no estuvieran jugando descalzos en la calle comiendo basura, sino de pronto en el museo haciendo un taller o teniendo otro tipo de construcción de su propia realidad o expresando algunos, no sé, dolores o vivencias de su propia realidad, ¿no? Entonces creo que me es bastante difícil expresar cómo conectar, pero para responder a lo que decías de cómo nos parecemos es, bueno, la música, la comida, eh, de, además en esa época yo vivía en Barranquilla cuando fui allá, entonces obviamente como esta cercanía muy caribeña, ¿no? Como, Marisa, me dicen que por qué no puedo. ¿cómo más explicar? A mí me cuesta muchas palabras esto. ¿Y cuáles eran ¿Cómo? sus curiosidades? ¿Qué te preguntaban? ¿Qué curiosidad tenían ellos de ti, de lo que les estabas enseñando? ¿Cómo fue esa relación con las preguntas? ¿Cómo les respondías de sus curiosidades? Voy a decir acá algo que suena de pronto muy superficial, pero les daba mucha curiosidad porque yo era blanca y sabía bailar. Les... A mí me encanta bailar y entonces como que, y soy una persona muy corporal y eso como que a ellos les causaba mucha curiosidad porque, claro, a mí no me daba cosa abrazarlos, cogerlos, sí, el restregón del sudor y ellos, claro, la idea era, yo soy en colonia británica, ¿no? Hay que decir esto, entonces hay una idea de la blanca rubia como muy lejana, muy tiesa, muy con la espada metida entre la pared, ¿no? Entre la espalda. Y eso, digamos que siento que causó mucha curiosidad. También
creo que cuando yo les hablaba de la comida, de la relación entre la comida de ellos y nosotros, también había mucha curiosidad sobre eso. Algo que creo que preguntaban un montón y era, bueno, uno, pues una relación con la raza, con mi color de piel, que para ellos no era tan fácil como computar, porque yo era blanca y rubia, pero esto también me ha sucedido en otras partes del mundo, lo cual es absurdo y es como un racismo bien extraño. Pero hay algo extraño que sucede con las instituciones culturales allá que a mí me sorprendió mucho, y es que Ghana particularmente es un país que tiene muchas diferencias sociales. O eres muy millonario o eres muy pobre. Hay una franja de clase media muy chiquitica. Y cuando hablo de muy pobre, quiero decir de gente que vive en lo que en Colombia se considera invasión, sin luz, sin agua, realmente en los estados de pobreza muy fuertes. Y la gente de clase alta es la gente que se puede educar. Entonces la gente que trabaja en los museos es gente que tiene una gran prepotencia, y eso para mí fue muy difícil de trabajar porque era gente que decía, pero es que esos negros no entienden, cuando ellos también son negros, ¿no? Es que yo les decía, vamos a hacer talleres en las comunidades y decían, es que esos negros no. Entonces eso me pareció muy extraño y muy difícil de manejar, esa idea de un clasismo muy fuerte hacia el pobre porque no está educado, aún más fuerte del que pensamos que nosotros tenemos. Pero yo vi que Elena quería preguntar algo antes que se nos cortó y no escuché. No, es que las personas están muy interesadas en verte en pantalla completa. Ah, sí. Entonces, Vamos a sí, quitar eso acá. es. Listo. Pregunta María Angélica Bernal. Hola Marisa, ¿cómo te imaginas la reapertura de los espacios expositivos mientras se supera la pandemia? No, es muy difícil para mí pensarlo porque yo soy una gran paranoica del virus. Yo he guardado cuarentena muy estricta. Me cuesta mucho trabajo realmente pensar en qué momento vamos a volver o si vamos a volver a una realidad. Creo que los museos tienen ahora una labor de pensar ya no en números. Ayer precisamente estaba escuchando a un colega hablar sobre esto, ¿no? De la importancia de ya no pensar en la cantidad de gente que viene a los espacios culturales, sino más bien en qué tipo de calidad versus cantidad vamos a ofrecer. Por ejemplo, daban el ejemplo de una visita guiada. Entonces, antes necesitábamos 30 personas para pagar tantos costos. Ahora no vamos a poder hacer una visita guiada con 30, 50, 60 personas. Va a tener que ser tal vez uno a uno o el guía con 2 personas. No sabemos, realmente es una pregunta muy difícil de responder, pero definitivamente creo que los museos sí y los espacios culturales sí tenemos que pensar cómo vamos a hacer ahora en esta nueva realidad, ¿no? Es muy difícil para mí realmente imaginarlo. Creo que no estamos cerca todavía de tener una respuesta de cuándo vamos a poder empezar a pensarlo realmente. Tú tienes otra experticia y es el diseño de exposiciones interactivas. ¿Cómo es eso? Es un poco como lo he venido planteando, Elena, es exposiciones en donde la gente haga parte, interactúe y no únicamente sea un espectador pasivo. Es apuntar a que las exposiciones sean espacios de intercambio, de juego, de poder hacer cosas en el espacio más que solamente ir a ser pasivo. Es la interactividad en un museo, es ser
un espectador activo, y eso hace parte de mi discurso de la pedagogía y eso hace parte de mi mismo discurso de democratizar los contenidos y democratizar el arte, la historia, la arqueología, todo lo que podamos contener en un espacio de exposición. Es hacer que las personas vayan a hacer y no solamente a consumir. Es básicamente eso, y eso es algo que ha venido a través de mi estudio de muchas cosas distintas y de mi interés personal porque las personas se lleven algo y no sea, pues cuántas veces hemos ido a museos y no sabemos ni qué vimos, caminamos y caminamos y caminamos y vimos y vimos y vimos, ni idea. Entonces es de pronto pensar en cómo generar un impacto más allá de eso. Sí. Camila González te pregunta, me interesa saber qué carrera es más recomendable para dedicarme a la museografía y si estudiar ciencias de la comunicación lo pueden relacionar. Sí, claro que sí se puede relacionar, más que con la museografía, con la museología, tal vez. ¿Qué carreras? Para responderlo en una sola palabra es difícil. Hay carreras como museología y museografía. Ya en Colombia se están empezando a realizar. Mi recomendación para Camila, ¿verdad? Es escuchar el podcast, porque es una de las cosas que respondemos mucho en el podcast, es distintas universidades que tienen distintos programas y tratamos de buscar a personas que exploren esto. Una de las personas que nos ha escrito, o sea, muchas personas nos escriben a veces diciendo como gracias porque me diste luces de que puedo estudiar con carreras que de pronto no son tan conocidas, entonces no puedo responderlo en una sola palabra o frase o recomendación, sino te recomendaría de pronto mirar varias opciones para tener un abanico más amplio, y si obviamente estamos en un contexto de una ciudad como Bucaramanga donde de pronto no está la opción, es pero al mismo tiempo enriquecer eso con cursos abiertos que te permitan ir formando una hacia este mundo cultural y este mundo de los museos y este mundo de diseño de exposiciones. A mí me hubiera gustado tener un material como el del podcast cuando yo estaba decidiendo qué estudiar, y creo que por eso lo hacemos y eso lo hablamos mucho con Ana, y es que nos hubiera encantado poder escuchar a profesionales de distintas cosas de la cultura hablando de cómo es su carrera, qué es lo que estudian, cuáles eran las materias, todo, porque pues en esa época nosotras no teníamos cómo acceder a esa información y por eso la estamos haciendo. Marisa, entonces hablemos de Spirit Studio. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo se conformó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo es toda la dinámica? Inspire Studio nace en el 2017 en Ghana. Como yo les conté, de las cosas más maravillosas que me pasaron en África fue la embajadora, que fue y sigue siendo una gran inspiración para mí. Ella, yo venía trabajando con el Museo del Caribe, que es un museo que quiero mucho y admiro mucho, pero desafortunadamente tuve que irme de ahí porque el museo, digamos que no cuenta con un gran apoyo de recursos públicos y tiene muchos problemas debido a flujo de caja. Y hablando con la embajadora, ella me decía de la importancia de poder tener propuestas como la que yo estaba haciendo allá, y llegué súper convencida cuando yo regresaba del África en el viaje de avión, que fueron muchísimas horas. Escribí un libro como de 80 páginas en donde yo necesitaba desahogar toda esta experiencia de todo lo que había sucedido allá, porque hicimos muchas cosas. Esta mujer se levanta todos los días a las 4 de la mañana y se acuesta a las 11 de la noche y todo el día hace y hace y hace y hace y hace. Entonces fueron semanas enteras con esta impulso de hacer mucho, entonces hicimos muchos talleres, muchas charlas, muchos diseños de exposiciones, conocimos mucha gente, propusimos muchos proyectos, entonces claro, yo llegué súper sobrecargada de ideas y ella me decía, tienes que independizarte, tienes que hacer esto tú sola y así vas a volver
y vas a hacer un proyecto que todavía queremos hacer, que es un diseño de un museo en Ghana. De mujeres, sobre todo mujeres en Barranquilla, y sigo trabajando hoy en día con Inspire Studio, en algunas épocas un poco más intenso, en otras épocas más suave. Ahora estamos por empezar un proyecto de educación de talleres de artes ya prontamente estaré anunciando, pero todavía no. Pero ahora viene una gran reactivación de Inspire Studio, pero lo que hemos hecho con Inspire Studio ha sido súper lindo y un gran aprendizaje para mí también como líder de equipo y no solamente como diseñadora de proyectos. Es que escuché algo que decía Elena, pero no estoy segura. Tranquila. Ah, ok. Y me encantaría que la gente viera un proyecto en nuestras redes sociales de Inspire Studio que hicimos en Barranquilla, porque tuve la oportunidad de diseñar el Centro Interactivo de Memoria Urbana de Barranquilla, que se llama el CIMU, C-I-M-U. Que es uno de los proyectos que me enorgullecen muchísimo porque digamos que es un hijo del cual trabajamos con mi equipo, con Daniela Paternina, que fue mi mano derecha durante mucho tiempo, que ahora se fue a estudiar también un poco lo mismo que yo a Holanda, pero con un grupo muy grande de mujeres que hicimos investigación y mucho trabajo para hacer este diseño de un museo que pensara la historia como una construcción social que también se piense para el futuro. Entonces está eso, con Inspire Studio hacemos talleres, hemos hecho talleres con Esteban Mantilla, que es otro artista muy querido de Bucaramanga, aquí en Bogotá en su estudio 101, hemos hecho talleres con Galería Beta, aquí en Bogotá, cosas en Barranquilla, también un poco en Bucaramanga y acá en Bogotá, proyectando cosas para Ghana, seguimos trabajando en eso y bueno, la idea es hacer muchos más proyectos, pero en general Inspire Studio asesora exposiciones, acompaña procesos de diseño de exposiciones, pero también creación de contenidos, pues de contenidos más académicos como libros, publicaciones y digamos que el podcast también viene como una rama de hija de Inspire Studio. Bueno, ¿tienes algún proyecto en Bucaramanga? Sí, hay un proyecto que se está construyendo ahora con Ana María Jaime, es mi colega que les he mencionado tanto, una amiga de ART. Estamos haciendo una investigación sobre la colección de obras de Marango. Hace mucho tiempo quiero hacer un libro. Esta semana, probablemente mañana o a más tardar el viernes, vamos a lanzar un podcast sobre la historia del mural de Cañaveral en Florida Blanca, hecho por mi papá, y finito que estamos lanzando y queremos que muchas personas puedan escucharlo en Bucaramanga, porque una de las cosas que siento es que mucho se habla de mi papá, pero poco se conoce en realidad, y sobre todo de esta obra, que es como esta gran obra magna del área metropolitana de Bucaramanga, que es... Entonces la idea es lanzar este podcast, seguir con la investigación y ojalá encontrar algún mecenas espectacular que se enamore de mi proyecto para poder lanzar el libro de toda esta investigación que estamos haciendo. Entonces espero que eso venga pronto. Quiero pronto también poder ir a hacer talleres a Bucaramanga apenas toda esta circunstancia. Estuvimos con ART haciendo una charla en la municipal que fue espectacular y fue fantástico regresar a Bucaramanga a hacer esta charla. Tuvimos mucha asistencia y una acogida súper calurosa de la gente, entonces ojalá pueda regresar ahora con talleres y más cosas para hacer allá. Maritza, Diana Judith Hernández Acuña dice: hola, los espacios interactivos son muy interesantes
por lo mismo que dices, el espectador deja de ser pasivo, pero ante el virus, ¿cómo crees que este tipo de arte interactivo va a ser impactado? En el sentido en que actualmente las recomendaciones son lavar las manos constantemente y evitar tocar las cosas. ¿Y cómo crees que desde lo virtual podamos acceder a la interactividad sin acercarnos a las obras? Muy fácil. Interactividad no es solamente tocar. Interactuar es muchas cosas. Interactuar es opinar, interactuar es discutir, interactuar es generar pensamiento. Ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Recomiendo mucho para quien hace esta pregunta uno de los episodios que tenemos en el podcast que se llama colecciones digitales y el nuevo patrimonio, en donde tenemos a una especialista en patrimonio digital y hablamos mucho sobre precisamente eso, cómo interactuar con el patrimonio desde la digitalidad. Entonces, si es un tema que te interesa, creo que ese episodio te va a encantar porque hablamos mucho cómo vuelvo otra vez a hablar, por ejemplo, de aplicaciones como Google Arts and Culture, nos permite interactuar con los espacios porque yo voy con mi celular y estoy en mi casa como si fuera realidad aumentada, caminando por mi casa con mi celular, recorriendo la exposición y a medida que me voy acercando a una obra, ella me va dando una información. Entonces ahí hay interactividad que es a prueba de COVID-19, ¿no? Hay muchas formas en las que vamos a poder seguir interactuando. Probablemente ahora se cancelen las cosas táctiles, sí. Precisamente un estudiante un curso sobre pedagogía interactiva con el Instituto Mexicano y uno de mis estudiantes me preguntaba eso por planteando un proyecto de cada estudiante y me decía, bueno, profe, yo quiero hacer tal vez un proyecto donde la gente sorda venga, él trabaja en una fonoteca, en la Fonoteca Nacional de la Ciudad de México, y yo le decía, bueno, amigo, pues no es el momento de que las personas sordas vengan a tocar tu fonoteca porque hay que pensarnos de otra manera. Entonces, interactividad también puede ser un diálogo virtual que ya sucede y es eso, invito en serio a todas las personas a buscar los recomendados que les estoy dando, porque ahí pueden encontrar muchas más soluciones aparte de simplemente un chat. Son tantas las preguntas que se nos quedan que esta, María, de Carlos Nicolás Díaz Granados. ¿Crees que va a surgir un nuevo tipo de museografía post-pandemia en relación al diseño de exposiciones que contemplen el aislamiento? Seguramente yo creo que ya se viene desarrollando, no creo que sea nuevo, cada vez más vemos todas estas gafas de realidad aumentada, cada vez tenemos más opciones de realidad aumentada y eso no es nuevo, yo pienso que vamos a aprovecharnos de esa tecnología que ya venía sucediendo para aplicarla a la museografía, o sea, cómo recorrer un espacio desde tu casa, desde tu cama, no sé, me asusta un poquito porque siento que estoy hablando como de un episodio de, de alguna realidad distópica y esto me asusta un poco, como si estuviéramos hablando de Black Mirror o algo así, pero yo creo que sí, yo creo que inventar la museografía también. Pienso que se necesita que se reinvente y además creo que la museografía que estamos usando actualmente tiene que reinventarse, virus o no virus, tenemos que reinventarnos a pensar más en el público y menos en las piezas como tal, porque hay una tendencia a divinizar las piezas en la museografía tradicional y no a darle la importancia al público. Entonces yo lo apuntaría por ahí. ¿Y cómo crees que sea el giro de las convocatorias, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, que hace ese plan de convocatorias para becas y de todas maneras tienes que hacer una exposición? ¿Cómo enfrentar ese nuevo reto?
Todo virtualidad por ahora, ¿no? Digamos, yo me estoy presentando a muchas y todo es virtual, todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que ya mi vida se había volcado a la virtualidad hace un buen tiempo porque trabajo enseñando online a gente que está en México, Argentina, Perú, España, etcétera. Y mi proyecto principal, el podcast online también. Entonces creo que, no sé, o sea, ya no hay vuelta atrás, ya todo va a lo virtual. Sí, así No es. sé, yo lo pensaría así, exposiciones virtuales o cómo más haces. Mira, yo creo que las mismas artes ahora durante la pandemia han reaccionado mejor que cualquier otro sector. O sea, todo el mundo se ha volcado cuántos espacios como charlas, como esta que estamos teniendo acá, no sucediendo miles todos los días, conciertos gratuitos, talleres gratuitos, de todo, cosas pagas y no pagas, o sea, es un fenómeno impresionante. Hicimos un episodio al principio de la pandemia en donde analizábamos la cultura del COVID, en el COVID-19 y cómo las artes estaban acompañando a las personas durante el encierro. Y yo creo que cuando hicimos ese episodio no dimensionábamos todavía todo lo que ha pasado ahora 2 meses después de cómo las artes han acompañado a las personas en la virtualidad. Entonces no creo que sea algo que tengamos que pensar mucho porque ya ha sucedido de manera natural. Ahora hay que pensar es en cómo vamos a diseñar los recorridos virtuales, etcétera, pero ya eso es más una cuestión tecnológica porque el mismo sector cultural ya dio la vuelta solo. Claro que Luz Clemencia Arenas del Pino dice, pero esas tecnologías solo son asequibles para un grupo de personas y se dejaría por fuera a gran parte de la población de nuestro país. Y así es. Sí, desafortunadamente vivimos en un país en donde es más importante el petróleo que la humanidad o la minería que la humanidad y la real tristeza en la que vivimos es que vivimos en un país muy desigual y muchas personas no tienen conectividad. Hace poco salió una noticia que a mí me pareció el colmo y era estos niños jugando a hacer la tarea con un computador hecho de basura. Y es la realidad del país, es que la cultura, la educación y digamos que esta oportunidad de estar acá hablando es un privilegio, desafortunadamente, y no es un derecho básico de todas las personas. Entonces sí, estoy de acuerdo con que se deja por fuera a muchísima gente y que desafortunadamente mientras sigamos en la virtualidad se va a notar aún más esa gran brecha social en la que vivimos, tristemente. Sí, así es, Marisa. No sé, Rosabel, si quiere hacerle otra pregunta. Oye. ¿Qué artista te gustaría tener ahí entre manos para hacerle una curaduría? Artista, ¿Sí? mira, la verdad, te voy a decir una cosa, hay muchos artistas que a mí me encantan, pero yo cada vez más me estoy volcando hacia la creación de exposiciones culturales y menos del arte. Cada día me alejo más del arte, no porque no me guste, sino porque siento que es un mundo tan mezquino, a veces tan vacío y tan difícil de darle la vuelta para tocarle la fibra a alguien que me cuesta muchísimo trabajo, pero ¿qué artista me encantaría? Ay, no, voy a ser romántica y voy a decir que mi papá. No se va. Yo voy a insistir para que de este live salga alguien que diga que quiere adoptar mi proyecto para que yo pueda hacer. Sería buenísimo. Sí, Entonces podríamos de alguna forma cerrar esta conversación, artista como curador, curador como artista. perdóname, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor?
artista como curador, curador como artista. Me va a caer mucha gente encima y esta es una pelea que siempre tengo. Zapatero, su zapato. Yo digo que muchos artistas no tienen la oportunidad de centrarse en su arte porque tienen que estar haciendo de gestores para conseguir plata, tienen que estar haciendo de galeristas para poder vender su obra, tienen que estar haciendo de curadores para poder exponer. No me parece. Pienso que vivimos en un sistema demasiado erróneo que uno no valora el estudio de las personas, ni de los artistas, ni de las personas que gestionamos y diseñamos las exposiciones. No sé si es porque no hay recursos, no sé si es porque la gente no entiende la importancia, no sé por qué es. Pero yo opino que al César lo que es del César, porque creo que no es justo que el artista tenga que estar haciendo de todo menos estar concentrado en su obra, y también pienso que no es justo que las personas que hemos trabajado y estudiado para este trabajo lo perdamos porque los artistas lo estén haciendo. Entonces es como un poco este dicho popular muy feo de no nos pisemos las mangueras entre bomberos, un poquito. Y creo que el trabajo colaborativo es muy importante y que es un medio en el que nos cuesta mucho trabajo confiar en el otro y ser colaborativos, donde hay muchos egos y tal. Entonces, yo pienso que hay que romper eso y pensar en otras dinámicas más colaborativas de trabajo en donde los artistas puedan confiar en nosotros y nosotros en los artistas y generar una cadena laboral más justa con todos los trabajadores de la cultura. Bueno, gracias. Ustedes. No sé, ¿tú qué dirás, Elena? Ay, ¿tú tienes alguna pregunta? Es que tenía el micrófono apagado. Darle las gracias a Maritza por esta conversación tan agradable, que aprendimos tanto de ella. Y bueno, no sé, Rosa, a ver si quiera decir algo más. Marisa, gracias por la conversación, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. ¿Nos quieras decir algo para finalizar? Sí, darles las gracias a ustedes por el espacio de charla tan rico, a todas las personas que se conectaron a vernos, a todas las preguntas que nos hicieron. Obviamente aprovecho de nuevo y hago la cuña para nuestros podcasts que los hacemos con muchísimo cariño, con muchísimo esfuerzo, y que estén pendientes de los talleres que hacemos con Inspire Studio, que estamos ofreciendo muchos ahora en este tiempo de encierro en casa online, de apreciación del arte, historia del arte, también con el instituto. Y pues nada, siempre mil gracias al Colombo, que ha sido una casa para mí desde hace muchos años. Hace un tiempo no tenemos la oportunidad de trabajar juntos. Gran equipo que llevo en mi corazón y me siento parte de la Casa Cultural del Colombo. Gracias, Marisa. Nosotros también la tenemos muy cerca. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias a todos. Bye. Bye. Chao, chao.